¿Cuál es la intención? Que la paciente en este momento esté siempre siendo evaluada, tanto el bienestar fetal y que haya progresión en los cambios con respecto a los tactos y a la estación principalmente. Siempre tomar conductas individualizadas, pero ellos no han logrado tener poner un límite de tiempo en el que uno diga, no, es que ya no puedo esperar más y voy a definir ya la vía de parto. Y la intención es que se prolongue el tiempo, dando seguridad para la madre y para el bebé, y que no tomemos decisiones de pronto aceleradas con respecto a una cesárea que pudiera no, pues, evitarse. Listo. Entonces, en cada momento evaluar y decidir. Ya tenemos la paciente en 10 centímetros de dilatación, entonces lo que vamos es a pensar, esta paciente le puedo dar el chance de que tenga un parto espontáneo, y hay factores que nos pueden ayudar a tomar esa decisión. Si está presentando un descenso adecuado en la presentación, si puedo realizar una rotación de occipito posterior o occipito anterior, puedo mejorarle la dinámica uterina, es decir, puedo aumentarle la oxitocina, hacer que tenga una mejor dinámica, y puedo mejorarle el pujo. Y entonces en este punto es muy importante el acompañamiento que tenga la paciente y la sensibilización que tenga respecto al parto. Se sabe pues que pacientes que tengan un acompañamiento, que hayan hecho cursos psicoprofilácticos o que tengan pues como una motivación fuerte para el parto, van a lograr mejorar las condiciones de pujo y van a estar pues como más motivadas a la meta, que es un parto vaginal. Cuando decimos entonces instrumentar, un bebé que persiste en la misma estación, y decimos +2, porque ya enseguida vamos a evaluar pues como la estación y las indicaciones o la clasificación. Pero entonces si persiste en la misma estación, si tiene una variedad de posición intermedia que no logro rotar manualmente, o que la señora a pesar de los pujos no logra mantener en una anterior, o si tiene una posición intermedia, ya vamos pensando en esa paciente que posiblemente no va a lograr un parto vaginal y que tengamos que instrumentar. Dentro de las indicaciones que más tenemos nosotros y que es como el pan nuestro de cada día, es el cansancio materno. Logramos mejorar las condiciones de pujo, logramos tenerla en una estación +2, rotar la posición, pero la paciente está tan cansada que ya el esfuerzo de pujo no es adecuado, y casi siempre terminamos poniendo unos forceps con esta principal indicación. Y si miramos pues como las reportes en las historias, en casi todas justificamos unos forceps con el cansancio materno. Entonces, para recordar la clasificación de los forceps y mirar que ya incluso en la literatura no se habla de forceps altos o pescadores. Incluso para los medios hay unas indicaciones muy especiales, muy específicas, y se trata de que coloquemos únicamente forceps de salida o forceps bajo. Los forceps medios quedan entonces como para personas que tengan un entrenamiento pues muy óptimo en su aplicación, y en condiciones en las que llevar la paciente a una cesárea no sea tan fácil como intentar instrumentar. Con respecto a esto es claro, y en muchos estudios se ha demostrado que cuanto más alta sea la presentación, más riesgo va a tener la mamá de trauma perinatal y el bebé de trauma fetal. Las contraindicaciones permanecemos en lo mismo, pero sale a colación una indicación que antes no poníamos como de primera como se pone ahora, y es que la mamá considere que el parto instrumentado es una opción inaceptable, y eso lo sabemos desde el momento que ingresamos la paciente en un trabajo de parto y le explicamos los riesgos, las complicaciones y todos los desenlaces que puede haber. Este es el momento de preguntarle a la señora si en un escenario de que no esté cansada y no pueda pujar, que el bebé no esté presentando un adecuado descenso, si ella está de acuerdo con unos forceps. Muchos de los litigios y de las demandas que se pueden presentar alrededor de los forceps es porque no tenemos la aceptación de la mamá, o ella definitivamente todo el tiempo dijo que ella no quería unos forceps, que no quería unos forceps, y la estamos llevando casi que obligadas a ese momento,
cuando podemos resolver las cosas de otra forma y evitar el mal momento de la mamá, los desenlaces que a veces no vamos a saber bien si fue por el forceps o por la condición que nos llevó a ponerlos, y las demandas pues y los litigios. Las otras condiciones, y es lo que ya sabemos, la enfermedad desmielinizante fetal y la enfermedad hemorrágica fetal, que las vamos a saber en el interrogatorio con los antecedentes de la mamá o de la familia pues del bebé. Las otras que serían cabeza no encajada, posición fetal y sospecha de DSP. A este respecto han tratado de comparar si la ecografía es útil para predecir el riesgo de fallo de unos forceps y para saber si nos puede ayudar en el momento del parto a saber en qué posición está el bebé y si podemos intentar o no unos forceps. La conclusión es que la ecografía sí nos va a ayudar a tomar esa decisión, pero que pues a saber en qué posición está el bebé, pero que la decisión finalmente es individualizada y vos la tomás no solo con una imagen ecográfica y con saber en qué posición está el bebé, sino con el contexto de toda la paciente. Entonces por eso esta estrategia no ha logrado como mucha utilidad y no se utiliza en sala de partos. Entonces la pregunta es, ¿se puede predecir el fallo? Yo estoy frente a una paciente y puedo decir qué condiciones de esta paciente me hacen pensar de que mejor no intento unos forceps y me voy de una vez para una cesárea. Entonces, este es un estudio que publicaron en 2016 y lo que ellos pretendían era evaluar un proceso o un estándar matemático que nos ayudara a predecir el riesgo de fallo. Se realizó en Chicago, en 27 instituciones de salud, utilizaron para el estudio los datos de 4.352 pacientes y para ellos en esa cohorte el fallo de forceps fue de 6.3. Entonces realizaron dos tipos de análisis, un análisis bivariable que evaluaba la nuliparidad, la raza, la inducción de parto, la corioamnionitis, la variedad occipito posterior, la aplicación baja, el mayor peso y el agotamiento fetal, y les daban a ellos como un puntaje que no era suficiente para decir estos son los que me van a ayudar a predecir el fallo. Te realizaron otro tipo de análisis que es multivariable y que se aproximó un poco a lo que querían buscar, pero no logra ser el modelo matemático adecuado para decir esta paciente no voy a instrumentarla y voy a llevarla a una cesárea, pero que se consideran factores de riesgo altos para evaluar y para predecir el fallo. Entonces esos factores son la etnia, el agotamiento materno, la variedad occipito posterior y la aplicación baja. Estas son las condiciones que debemos evaluar entonces como factores de riesgo y que en la práctica vemos que es lo que más de pronto ayuda como a saber si se intenta o si no. ¿Cuándo abandonar el procedimiento? Esta es una pregunta que nos hacemos cada que estamos instrumentando un bebé, si llamamos a un compañero y que él los vuelva a calzar, que otro compañero que tenga más fuerza traccione el bebé. Y es clara la indicación de que si no, en 3 tracciones no tenemos progresión en el descenso, se abandona el procedimiento, se evite utilizar otro instrumento en los sitios donde lo tengan disponible, es decir, un vacuum no sería la segunda indicación y mucho menos lo que a veces hacemos, que es llamar a un compañero para que traccione, volverlos a montar. Si usted desde el principio no está seguro de cómo le quedó encajado el forceps, es mejor que ni traccione y utilizar otro compañero que tenga más fuerza. De pronto el procedimiento no es tanto de fuerza, sino que no tiene indicación y de pronto terminamos haciendo un daño mayor. ¿Qué factores influyen entonces para este porcentaje de tasa de forceps fallidos? El tipo de instrumento que utilizamos, y definitivamente el mejor instrumento es el que mejor utilizamos y el que utilizamos todos los días. Entonces ahí para cada forceps y para cada paciente un tipo de forceps, pero uno se acopla a un aparato, a un instrumento, y ese es el que es mejor para uno y con ese es el que debe hacer pues sus aproximaciones, sin dejar de reconocer que hay indicaciones especiales pues para cada forceps. La variedad de posición y la estación, no saber pues como la posición en la que está el feto y la experiencia del operador.
y la experiencia solo se logra pues aplicando y aplicando. Entonces uno sabe de compañeros que son los tesos para poner forceps porque han puesto forceps toda la vida, y a eso es como a lo que debemos llegar, a que la experiencia sea la que prime en el momento de tomar estas decisiones. Vamos entonces a realizar una revisión de lo que tenemos en este momento. La verdad es que la literatura con respecto a esto no es muy reciente, les traje pues como lo último que hay. Esta es una revisión de ACOG de 2015, y qué es lo que hacen ellos durante su revisión y en la revisión literaria que hay respecto a esto. Con respecto a las complicaciones maternas, siempre los estudios comparan partos normales con instrumentados, y esa comparación siempre lleva a que los forceps sean como los malos del paseo y a que tengan mala reputación. ¿Cuál es la recomendación? Que no se compare con partos vértices espontáneos, sino que se compare con una cesárea emergente, que es la opción que tenemos en un parto instrumentado. Y entonces es la estadística la que juega aquí, la que nos dice, es que si usted compara con un parto, con una cesárea emergente, las complicaciones de ambos son muy parecidas y usted debería intentar un forceps, siempre que cumpla pues con las condiciones. El otro punto es que es difícil separar la contribución de los forceps al resultado neonatal sin evaluar qué nos llevó a tomar la decisión de un forceps, o sea, sin evaluar por qué la señora está en un trabajo de parto prolongado, si las condiciones maternas o fetales nos tienen en ese punto, y el desenlace entonces es difícil tener el nexo de causalidad entre que fue el forceps y no la condición materna o fetal la que está influyendo en ese resultado. Lo que sí es muy claro es que cuando utilizamos los forceps tenemos 6 veces más riesgo de desgarros 3 y 4. Las evaluaciones que realizan a un año con respecto a la parte de piso pélvico nos dicen que no hay una disfunción sexual o de piso pélvico, y lo importante de estos estudios es que evalúan es la paciente, no es lo que el médico evidencia en el examen físico, sino los síntomas que tiene la paciente. Y con respecto a la lesión del esfínter anal para incontinencia rectal, a los 6 meses y al año la mejoría es muy importante siempre y cuando las pacientes vayan a fisioterapia. Con la episiotomía pasó lo mismo que con la episiotomía de rutina en los partos normales, y la recomendación es que nunca se siga haciendo episiotomía de rutina en forceps con la condición exactamente igual que para los otros estudios, la episiotomía indicada con las condiciones maternas y nunca de rutina. Tener en cuenta entonces que si hacemos una episiotomía mediana vamos a tener más riesgo de lesión del esfínter anal y de disfunción de piso pélvico, pero que si la hacemos mediano lateral va a haber dolor perianal y dispareunia, y de pronto esta es una queja muy frecuente de la paciente. Que me enseñaron a mí, que uno hace la episiotomía, que uno sepa corregir. Bueno, este es un estudio que hicieron respecto a la parte neurológica, que es una de las preocupaciones de las mamás, y lo que dice este estudio, que fue realizado en Nueva Zelanda, es que el desempeño escolar de los niños es exactamente igual cuando se utiliza forceps y no, pero que sí hay una diferencia en las puntuaciones de ortografía. Entonces por ahí tendremos muchas explicaciones a las faltas ortográficas por forceps. Bueno, la revisión, ¿esto por qué pasa? Finalmente las conclusiones de la COG es que el parto instrumentado tiene bajo riesgo de complicaciones y es una práctica aceptable, que es más probable el parto con forceps que uno con vacuum, pero que tenemos más riesgos de desgarro grado 3 y 4 y que no se recomienda la episiotomía de rutina. Con un nivel B, que están las contraindicaciones que ya vimos, no realizar secuencias forceps vacuum cuando están disponibles, y que los forceps medios o rotativos en casos muy seleccionados, que fue los que ya miramos. Con nivel C de recomendación, empezar a ver el forceps como una opción para disminuir como los factores lesivos de encefalopatía,
Pues, pero esto es más que todo pues como en los sitios que tengan como la tasa de cesáreas muy alto. Informar siempre al servicio de neonatología para que hagan el seguimiento de estos bebés. Ay, no pasa. Listo. Esta es una pregunta que surge de pronto como curiosidad y que hasta ahora teníamos muy claro que no íbamos a utilizar y que no había indicación de utilizar antibióticos profilácticos en forceps. Esta es una revisión de Cochrane de 2017. Ellos hicieron un análisis de 9 estudios y encontraron un solo estudio en el que mostraron que el uso de cefotetán podía reducir los riesgos de infección en un 93%, pero la recomendación de ellos fue que el estudio era muy pequeño para dar una indicación. Entonces, con esa recomendación en el Reino Unido realizaron un estudio ya muy amplio de 2016 a 2018 en 27 hospitales y utilizaron como 7.000 pacientes. Utilizaron amoxicilina ácido clavulónico durante el parto instrumentado en las primeras 3 horas, 6 horas y en promedio fueron 3 horas después de que nacía el bebé. A favor de este estudio está el tamaño de la muestra, que fue significativo, y el diseño metodológico, que fue pensando pues en la pregunta de si servía o no servía el antibiótico. En contra es que ellos realizaron el diagnóstico de infección por clínica, pero cuando nos vamos nosotros a la parte de día a día, nosotros la infección de una amnionitis la hacemos por clínica y casi nunca tenemos un cultivo de la cavidad. ¿Cuál es la conclusión de ellos? Que la reducción fue significativa, se redujo la tasa de infección materna principalmente, con un RR entre 0.58 y con una P que es significativa, y se redujo de 19 en el grupo de placebo hasta un 11 en el grupo de intervención. Que disminuyó también la infección, la hizo superficial y la dehiscencia del sitio operatorio, y en los resultados secundarios evaluaron también dolor perineal. Lo que está en verde es como lo que disminuyó, la necesidad de cuidados adicionales y la necesidad de visitas por dolor pélvico adicionales a cuando las pacientes estaban en su casa. Entonces, este es un estudio que es como para mirar todavía con lupa y que puede cambiar mucho en el futuro las indicaciones respecto al utilizar antibiótico profiláctico. Recordarles entonces respecto a la tromboprofilaxis que el parto instrumentado aparece como uno de los factores de riesgo bajo, pero que no es solamente ver el parto instrumentado, sino que muchas de esas pacientes ya tienen un trabajo de parto prolongado, o son obesas, o tienen más de 35 años. Entonces, todos esos son factores que suman y que se deben evaluar al momento de prescribir la tromboprofilaxis. Y con el trauma perineal, entonces estas son unas recomendaciones del Reino Unido. Sabemos que entonces el riesgo de tener un desgarro grado 3 o 4 en un parto instrumentado es más alto, y direccionamos entonces el cuidado hacia allá. ¿Qué recomendación grado A hay? Que las compresas calientes durante el expulsivo parecen reducen el riesgo de lesión grado 3 y 4 del esfínter. La forma de utilizarlo es como lo que se debe analizar y cómo vamos a poder hacer esto en nuestros servicios de obstetricia. Y lo otro es que la reparación del esfínter, independiente de la técnica que usted utilice, va a tener los mismos resultados perineales, pero siempre y cuando se logre identificar y corregir. Con una recomendación B, los antibióticos de amplio espectro después, que a veces se nos olvida prescribirlos. Siempre la paciente debe darse de alta con el antibiótico. Los laxantes formadores de bolo no son una indicación en ella, se deben utilizar los que aumenten el peristaltismo y no el bolo. E informar a la paciente que a los 12 meses más de la mitad, del 60 al 80%, no van a estar sintomáticas y no van a tener pues disfunciones de piso pélvico, siempre que logremos la reparación. ¿Qué consideran ellos puntos de buena práctica? La indicación posterior a las pacientes, cuando ellas fueron sometidas a una reparación de un desgarro
Y cuando tienen una manometría o una ecografía de piso pélvico que dice que tiene una disfunción del esfínter, esa paciente debería aconsejársele no tener un parto vaginal. Ya son condiciones que hay que evaluar con ellas, pero la indicación médica es clara de que no se les debe recomendar otro parto vaginal, y tanto para las pacientes como para nosotros, que a veces insistimos en que pueden tener un parto vaginal. La fisioterapia puede ser muy beneficiosa, y luego de la reparación de pacientes que tienen desgarros 3 y 4, mandarla siempre a un ginecólogo que tenga pues la experiencia en piso pélvico, y si hay incontinencia, igual a un urólogo o a un ginecólogo. Dentro de la práctica de nosotros, todas las que tenemos con desgarros grado 3 y 4 van a esa consulta y van siempre a fisioterapia. Este es como uno de los dispositivos nuevos que está como promesa de la OMS. Este dispositivo se lo inventó un argentino, es un mecánico, se llama Jorge Odón, y es un dispositivo que hace vacuum, y enseguida les voy a mostrar otras imágenes, y el interés que mostró la OMS en él es que puede ser incluso aplicado por matronas, por enfermeras, por médicos en primer nivel de atención. Este es el dispositivo. Se utiliza como es una bolsa, y por dentro tiene como esta imagen de acá arriba es como una tapita que es la que va a ser la base por la que van a pasar las otras. Acá adentro hay como unas cucharitas que se van a aplicar así como están aplicadas allá. Ya después de estar aplicadas, se va a generar un vacío. Con esta bolsita de vacío se tracciona el bebé, se le quita ya el instrumento y se acaba la tracción ya sin las cucharitas. ¿Qué tiene de bueno? Que no es tan importante mirar la variedad de posición, que van a ser tracciones controladas con un valor pues de milímetros de tracción que el aparato se los va a dar, y que tiene menos riesgo de lesiones. Hasta ahora está en estudio, pero es como una promesa para el futuro y para los sitios que tienen menos acceso a servicios de salud. Y respecto a esto, solo como resaltar, respecto a los litigios y a las acciones médico-legales en las que caemos por el uso de forceps, de parte de nosotros, estimular que esos bebés que nazcan con Apgar bajo, producto de unos forceps, tengan un estudio adecuado. Muchas veces ese estudio es el que nos dice que el bebé ya tenía una condición fetal, y eso nos va a salvar a nosotros de la responsabilidad de que se piense que fue el instrumento lo que causó el daño. El estudio de la placenta, el estudio de muestras de cordón y la autopsia del feto. Seguir las recomendaciones de una guía, el consentimiento informado, lo que les decía siempre, desde el momento en que la paciente llega en el inicio al trabajo de parto, la comunicación muy clara con la familia y con la paciente, y el trabajo en equipo. Y en el trabajo en equipo quiero resaltar el trabajo de la enfermera y de la unidad neonatal, porque muchas veces nosotros logramos un resultado que creemos que fue exitoso, pero en la unidad neonatal la información a veces no es clara, y condiciones que pueda desarrollar el bebé van a de pronto querer pasar la responsabilidad al instrumento. Nosotros en la institución hemos tenido como una comunicación muy buena con el equipo de la UCI neonatal respecto a esa información que se les da a las pacientes y al trabajo en equipo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el parto instrumentado sí es un tema vigente para nosotros en Antioquia y en la clínica. Que la relación para nosotros, como vimos en las primeras diapositivas, puede disminuir la tasa de cesáreas y aumentamos la tasa de instrumentados. Lo que les decía de la educación, analizar alrededor o al interior de las instituciones educativas el entrenamiento que están recibiendo los residentes y el personal en formación, si estamos enseñando a poner forceps o si antes estamos haciendo que cojamos un poquito más de miedo, que está afectado por condiciones médico-legales que pueden ser como manejables. Quedó, ya no pasa.
que es un instrumento que se debe utilizar como medida profiláctica con unas indicaciones muy claras, que no son una medida de rescate emergente y que tampoco debe ser un instrumento que se utilice generalizadamente porque queremos resolver una paciente que tenemos en 10 días de hace una hora, que las lesiones del piso pélvico, que es una de las preocupaciones, pueden ser manejadas adecuadamente con fisioterapia y que la respuesta de las pacientes en un año es buena y no causan mayor disfunción si se logra identificar y corregir a tiempo. Listo. Muchas gracias.